todos, bienvenidos una vez más al universo de los libros. Hoy contamos con un invitado especial, él es psicoanalista, escritor, con nosotros, Claudio Rojo Sesca. Hola Claudio, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. ¿Te he presentado bien? Sí, hay para añadir ahí unas cuestiones de la parte del trabajo editorial. Actualmente estoy trabajando en dos editoriales de Chernobyl Ediciones, con las que estamos trabajando desde fines del 19, principios del 20, y El Dedo del Pumpido, que es una editorial más chiquita, más pequeña, donde hacemos plaquetas de poesía. Esa está funcionando desde este año recién. Bueno, tengo una pregunta muy particular. ¿Cómo en vos surge esto de la escritura? Creo que el recuerdo más antiguo que tengo vinculado a la escritura es hacer recortes de las historietas que leía cuando estaba en la primaria, cuando tenía 7 años, por ahí, que leía mucha historieta, y lo que hacía era recortarlo y en mis cuadernos de la escuela, o cuadernos que ya no usaba, pegaba las viñetas y recortaba los globos de diálogo y los cuadros de narración. O sea, eras el típico niño que en vez de jugar a la pelota con los amiguitos, o sea, estaba solito, pensaba un poquito, recortaba, hacía juegos con las imágenes. No tan tajante, no tan tajante. Sí tenía como un grupo de amigos de barrio, aparte he transitado varias mudanzas, entonces tenía varios grupos. En la escuela también tenía un grupo bastante sólido y jugaba mucho. Lo que sí hacía era valorar mucho el tiempo que pasaba solo. ¿Cómo te das tiempo para escribir, trabajar y tener vida personal? Un poeta que conozco y que aprecio mucho decía que hay que ver cómo crear las condiciones para poder escribir, y creo bastante en eso como manera de organizar el tiempo. Hay cosas que no están separadas, ¿no? Uno piensa en la vida personal, es parte de la vida de escribir también. Escribir es algo que llevo a todas partes. Hay una cosa de gelatina, ¿no? Que el libro, la versión final de un libro, en todo caso, es poder restarle o apartar, ¿no?, algo de esa gelatina y dejarlo como un registro de qué fue ese trabajo poético, que era parte también del trabajo del amor, del trabajo de la amistad, de la fraternidad, de la política, ¿no?, de la vida política en el sentido más amplio. Entonces, no sé si podría hacer una división tan radical entre la vida personal y la vida de la escritura. En todo caso, sí está la porción laboral, como decía hace un momento, ¿no? Eso sí está mucho más a un lado y sin intervenir por esto otro que es. Claro, porque uno ve el tiempo y dice, somos nosotros los que ponemos tiempo a las cosas. Hay algo muy cómico que me pasa, que es, me despierto o estoy en el día, a la mañana, y agarro el celular y quiero abrir el blog de notas, donde escribo, y encuentro que he escrito cosas a la madrugada. O sea, no estaba inconsciente cuando lo he escrito, pero ahí nomás, cerquita, durmiéndome, y no me acordaba, porque estaba casi en ese momento ya de dormirse donde claro, en alguna fase del sueño. Esa cosa en donde la vigilia empieza a ser intervenida por algo delirante de la vida onírica. Bueno, eso medio que se trepa a esa escritura previa a quedarme dormido. Entonces me encuentro eso y trabajo con eso también. No es un método, es algo, claro, que a veces me pasa. O que te pasa a vos, es algo con lo que, digamos, vos trabajas también en esto. Sería que también te puedes levantar un día y con algo y te pones a escribir. Sí, es sí, así. O sales de aquí, por ejemplo, y dices, me pasó esto. Sí. Y a ver, muchas veces no tiene que ver con la idea acabada de una imagen. A veces es la musiquita de un juego, de unas palabras que se han cruzado o algo por el estilo, digamos, la música de una frase.
o a veces en medio de una conversación queda resonando alguna frase. A mí el nombre de la editorial de Plaqueta de Poesía, por ejemplo, El Dedo de Pumpido, es un nombre que me ha quedado porque un día haciendo una broma sobre Pumpido, que creo que perdí un dedo, he dicho el dedo de Pumpido, y me ha quedado y he pensado, che, qué buen nombre para algo, lo voy a tener ahí separado porque me gusta. Sí, esto de escribir también tiene mucho de creatividad, ¿no? Sí. Pero en el mejor de los casos. tiene un poco de creatividad también. No, sí, todo va aparejado porque espero que sí. Tienen un mundo, digamos, muy, muy particular el escritor. ¿Te consideras escritor? Sí. A esta altura, si digo que no, creo que sí, escribo y ejerzo la escritura como algo que expongo, con lo que me comprometo, con seriedad, digo con la seriedad de decir, bueno, no lo hago de taquito y después me hago el desentendido de, no sé cuándo he hecho eso, o sea, sí, lo considero. Claudio, ¿has traído algo para recomendarnos? ¿Algunos libros, autores en particular? Bueno, para recomendar he traído 3 libros, 3 poemarios. El primero es Historia Universal de Santiago del Estero, de Andrés Navarro, publicado por Editorial Nudista, editorial de Córdoba. Historia Universal es un poemario de 2017, es un conjunto de textos que, a mi manera de ver, trabajan sobre 3 áreas. Traza una especie de topología del territorio santiagueño, del territorio físico santiagueño, Parque Aguirre, Club Atlético Mitre, Río Dulce y la 3 de febrero, que está en 4 capítulos el libro, y tiene que ver entonces con la geografía, tiene mucho que ver con el tratamiento del habla santiagueña, ficciona mucho en torno al habla santiagueña, hace un trabajo muy interesante con eso, que también tiene que ver con el trabajo oral de Andrés. Y además, otra cosa que hace es elaborar en torno a una ficción del mundillo de poetas en Santiago del Estero, de escenas de mezquindades, de rivalidades, de alianzas, todo tratado con mucho sentido del humor, cosa que yo aprecio muchísimo en cualquier artista, ¿no? En la poesía también muchísimo. El segundo libro, que es también de Editorial Nudista, Poeta Surfera y otros éxitos, de Melissa Ortiz. Ella es una poeta jujeña. Este libro es de 2018, por ahí, si no me equivoco. Son poemas que están más cerca de la iconografía y la cultura pop, y que trabajan, según como lo veo, la cuestión de la inocencia frente a este imaginario. Inocencia con estos objetos de la cultura popular, inocencia en las relaciones humanas, inocencia en relación a ciertas... a la figura del padre, por ejemplo, ciertos elementos representativos también del costumbrismo, pero aquí trabajados desde otro lugar, no como un costumbrismo vetusto, sino como un costumbrismo más bien pop y enrarecido. Y el tercer poemario, que es una plaqueta de poesía, esta de publicación reciente de Juliana Lescano Cincovet. La plaqueta trae el título, como título, el nombre de la autora, y ha sido publicada por Inflorescencia, que es una editorial de Tucumán. Ella hace un laburo muy interesante con el lenguaje, porque ella además es alguien que trabaja la música de las palabras, porque es rapera, entonces va con la cuestión rítmica de una manera muy, muy llamativa. Y también porque son una serie de textos sobre la distancia, sobre estar en un lugar que no es su lugar de origen, sin una melancolía que tampoco suponga el bajón extremo, pero sí con un tono melancólico muy, muy interesante, y además con esa idea de la música de las palabras y qué hacer con eso. Y también menciona Santiago del Estero y a cuáles son las huellas de esa santiaguinidad, digamos, en una autora que está viviendo fuera de la provincia,
cosa que por lo menos a mí como lector me ha llamado mucho la atención. Así que esos serían las 3 recomendaciones. Bueno, antes de cerrar, te hago una última pregunta. ¿Quién es Claudio Rojo Sesca? Es el paciente de mi analista. No se me da bien hablar en tercera persona de mí, pero voy a aventurarme a esto. Es alguien que se va descubriendo en la escritura. Alguien que va apareciendo a pesar de lo que la ficción y las posibilidades de la ficción en la escritura suponen. Es alguien que va entendiendo quién es y cómo mira el mundo en lo que escribe. Hasta acá llegamos con el universo de los libros. Agradecemos la presencia de Claudio Rojo Sesca y los esperamos la próxima con más universo.